El ejercicio 1 nos dice que hay un grupo de 1000 jóvenes que se caracterizan por los siguientes atributos, que son agresivas y no agresivas, de las cuales tienen el cabello negro, rubio y castaño, como podemos apreciar aquí en el cuadro. ¿Qué es lo que nos pide? Determinar la probabilidad de elegir un joven de cabello rubio del total, elegir una joven agresiva del total, en la C, una joven que sea rubia y a su vez agresiva, y en la E, una joven agresiva, pero que sea rubia. Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a la solución. ¿Qué es lo que debemos hacer? Establecer el espacio muestral. Entonces, sabemos que hay jóvenes que tienen cabello negro, rubio y castaño. Lo primero que debemos hacer es hallar la probabilidad de agresivos y la probabilidad de no agresivos. Entonces, para hallar esta primera, ¿qué es lo que debemos hacer? La suma de los tipos de colores de cabello, que será negro, rubio y castaño. En este caso es 150, 300 y 150. Esta suma total nos va a dar 600 y como nos pide agresivas del total, entonces entre 1000, que nos da a 3/5. De igual manera hacemos con la probabilidad de las no agresivas. Una vez hecho esto, vamos a realizar el paso 2, que es encontrar la probabilidad de personas que tienen cabello negro y son agresivas. Después, aquellas personas jóvenes que tengan el cabello rubio y son agresivas. Y así consecutivamente con cada una de estos cuadros. Entonces, lo primero, la probabilidad de una joven agresiva y cabello negro va a ser igual a la probabilidad de una persona agresiva por la probabilidad que tenga el cabello negro y sean agresivas. ¿Cómo hacemos esto? La primera ya tenemos que es 3/5. Vamos a multiplicar por la probabilidad de negros sobre agresivos, que en este caso nos da 150 y el total de agresivas son 600. Al realizar esta operación nos da 3/20. Entonces, de esta manera vamos a realizar cada uno de los que sigue, tanto del agresivo como de los no agresivas. Luego vamos al paso 3. Aquí podemos observar que hay dos cuadros, los cuales vamos a poder ayudarnos de ello. Vamos a responder a las preguntas que nos fueron dadas. La primera, determinar la probabilidad de elegir una joven de cabello rubio del total general. Entonces, tenemos que hallar la probabilidad de que los jóvenes de cabello rubio sean elegidos. Entonces, la probabilidad de rubios va a ser igual a la probabilidad de agresivos y rubios más la probabilidad de los no agresivos y rubios, que nos va a dar igual a esto de acá. Entonces, una vez hecho esto, vamos a reemplazar valores, como ya nos dieron aquí en estas tablas. En la anterior diapositiva les mostré cómo se llevan estos valores. Lo único que vamos a hacer es reemplazarlos. Una vez hecha la operación, nos da como resultado 7/20. Ahora, en la pregunta B, determina la probabilidad de elegir una joven agresiva del total. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como nos piden del total y solamente agresivas y sabemos que son 600, entonces 600 entre 1000, que es el total, nos da a 3/5. Luego en la letra C, nos pide elegir una joven que sea rubia y a su vez agresiva. Entonces, la probabilidad de elegir alguna rubia que sea agresiva va a ser igual a la probabilidad de rubias y agresivas entre la probabilidad de agresivas. Acá podemos ver que nos da un valor que lo vamos a dividir entre la probabilidad de agresivas, que es 3/5, y nos da como resultado 1/2. Ahora en la pregunta E se preguntarán, es similar, pero realizando probabilidades no podemos decir que es igual ni que el orden de los factores no altera el producto. Aquí esto de acá no funciona, sino aquí es otra interpretación. Por ejemplo, aquí vamos a hallar la probabilidad de elegir a una joven agresiva, pero que sea rubia. Entonces, la probabilidad de una persona agresiva y rubia va a ser igual a la probabilidad de una persona que sea agresiva y rubia entre la probabilidad de una joven que sea rubia. Es casi la inversa de lo que hemos hallado en C.
y nos da como resultado a 2. Nos dice que en una fábrica máquina A produce el 30% de máquina, B el 25% y C el resto de la producción. ¿Cuánto sería el resto de la producción? Sería 45% para llegar al 100%. El 1% de la producción de máquina A es defectuosa, así como el 1.2% de B y el 2% de C. En un día las máquinas producen 10.000 artículos y nos dice la pregunta, ¿cuál es la productividad de un artículo sacado al azar de la producción de un día sea defectuoso? Nuestra solución, como vemos en ese cuadro, como tenemos tres máquinas, lo hemos hecho cada uno a un lado, como ejemplo máquina A, máquina B, máquina C, y lo que tenemos encerrado sería defectuoso, que significaría la letra D, cuando tenemos AD, BD y CD. Entonces, conocemos que la probabilidad de A sería 0.30 porque nos dice que A produce 30%, es decir, lo pasamos a decimales y sería 0.30. La probabilidad de B, que nos dicen que es un 25%, lo pasamos a decimales y sería 0.25. La probabilidad de C, que lo pasamos a decimales, como hemos quedado, que sería 45%, para llegar al 100%, ponemos 0.45. Entonces, la probabilidad de artículos defectuosos de la máquina A sería, en decimales, 0.01. La probabilidad de artículos defectuosos de la máquina B en decimales sería 0.012. Entonces, la probabilidad de artículos defectuosos de los artículos de la máquina C sería 0.02. Nos piden, ¿cómo leemos esa fórmula? Diríamos la probabilidad de defectuosos es igual a la probabilidad de A de productos defectuosos más la probabilidad de B de productos defectuosos más la probabilidad de C de productos defectuosos. Entonces reemplazamos datos. Nos da como resultado 0.015. Si la probabilidad de... Entonces, nuestra pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que un artículo sacado al azar de la producción de un día sea defectuoso? Si la probabilidad, nuestra respuesta es, si la probabilidad debe tener un artículo defectuoso en la producción diaria de 0.15, que nos sale el resultado, debemos esperar que el 0.15 por 10.000, que serían los 10.000 artículos de máquinas que producen al día, entonces serían 150 artículos defectuosos al día. Una fábrica de celulares dispone de dos máquinas, A y B, que elaboran el 80% y el 20% de la producción. El porcentaje de celulares defectuosos que produce cada una de las máquinas es del 4 y el 8% respectivamente. Graficando vemos que el 80% de la producción se produce en A y el 20% de la producción se produce en B. Como también podemos observar, hay una probabilidad del 0.04% de que ocurra defecto en la máquina A. Por lo tanto, hay un 0.96% de que no surja un defecto. También sabemos que hay un 0.08% de que ocurra un fallo en B. Esto quiere decir que habrá un 0.92% de que no surja un fallo en la máquina B. Entonces, usando la fórmula de la teoría de Bayes, determinamos que ¿cuál sería la probabilidad de que surja un defecto
en la máquina B. Para eso calculamos la probabilidad de que surja un defecto en la máquina B por la probabilidad de producción en B. Ahora, todo esto dividimos entre la probabilidad de que surja una falla o un defecto en A y B. Calculamos y hallamos que la probabilidad de que surja un defecto en la máquina B es del 33%. Se realiza una encuesta sobre hábitos de lectura que se resume por medio de esta tabla. Aplicamos la fórmula general. Probabilidad de que mujeres les guste leer sería 120 sobre 150, que es igual a 0.8. En el apartado B sería probabilidad total de mujeres que les gusta leer, sería 90 sobre 150, que es un 0.6. Y en la letra C sería la probabilidad de las mujeres que sí les gusta leer, que sería la primera fórmula, la segunda fórmula sobre la primera fórmula, 0.6 sobre 0. Y eso nos daría un total de 0.75%. Trata de las urnas y nos mencionan que se tira un dado y si sale el número 1 o número 6, se escoge una ficha de la urna 1 y en su defecto se escogerían las fichas de la urna 2. La primera pregunta menciona el espacio muestral, define el espacio muestral y las probabilidades en que se saquen las fichas, ¿no? De la urna 1 o de la urna 2. Entonces, tenemos la probabilidad de que se saque de la urna 1 si es que el dado cayese en 1 o 6. Entonces, tenemos dos posibilidades de 6. Por ende, tenemos un tercio que equivale a esta cantidad. Tenemos en la urna 2 la probabilidad de que salgan los números restantes. Entonces, tenemos cuatro posibilidades del total de 6. Entonces, tenemos 2 tercios que equivale a este número. Seguimos. Luego tenemos que hallar la probabilidad de que salga una ficha de cada urna, ¿no? De la urna 1, la ficha roja, de la urna 1, la ficha azul, perdón, amarilla, de la urna 1, la ficha azul, y de la urna 2, la ficha amarilla, de la urna 2, la ficha azul, porque solo tenemos esas dos posibilidades en la urna 2. Por ende, tenemos lo siguiente, que la probabilidad de que la urna 1 salga la roja sería, bueno, lo he expresado en decimales nada más, pero en fracción lo tenemos como un tercio que es P1, que sería igual a esto de aquí, por la probabilidad de que salga una ficha roja de la urna 1 sería un sexto, lo que nos da un total de un 18avo expresado en decimales de esta manera. Lo mismo hacemos para las siguientes urnas, ¿no? Y ustedes se preguntarán de dónde salió la probabilidad de una roja tal que 1, esta de aquí, ¿no? Esta de aquí, ¿no? Entonces, eso sale dividiendo la urna 1, de la urna 1, la ficha roja, entre 6, que es el total de posibilidades, ¿no? Lo mismo, con la misma lógica se hace el resto de las posibilidades, ¿no? Teniendo ya estos decimales o expresado en fracción, nos vamos a este cuadrito que nos explica lo siguiente, que de la urna 1 se extraiga una ficha roja, existe la probabilidad que está aquí, que sería 1 sobre 18. La probabilidad de aquí sería un sexto, la de aquí sería 2 novenos,
La de aquí 1/9 y la de abajo 4/9. Entonces, sumamos las filas, nos da estos montos, sumamos las columnas, igual, nos da estos montos, y tenemos que ver que salga 1, que es el 100% de la probabilidad, ¿no? Listo, con eso respondemos a la pregunta 1. Después nos vamos a la pregunta 2, que es la B. ¿Cuál es la probabilidad de que se extraiga una ficha azul? Entonces tenemos que hacer el cálculo de todo, del total, ¿no? Del total, tanto de la urna 1 como de la urna 2. Entonces tenemos que la probabilidad de que salga una azul de la urna 1 intersectado con la urna 1, más la probabilidad de que salga una ficha azul intersectada con la urna 2. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos estos datos, lo tenemos aquí. En esta parte sería, mira, si te das cuenta, esta de aquí es igualita a la de aquí. La de aquí es lo mismo que la de aquí. Entonces, ¿qué se hace? En este caso se suma ambas probabilidades, que nos da un 0.55556, ¿no? Al del final. Listo, teniendo esto nos va a permitir calcular que cuál es la probabilidad de que de la urna 1 se extraiga una ficha azul. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar ambos datos. Se divide la probabilidad de que una ficha sea extraída de la ficha azul de la urna 1 entre la probabilidad de que se extraiga del total una ficha azul, ¿no? Que la tenemos aquí. Bueno, entonces, la división sería P1 intersectado con azul, que está aquí, la tenemos aquí, entre la probabilidad del total, que se extraiga una ficha azul, que la tenemos aquí. Eso nos sale 0.2 y esa sería la respuesta C.